Monterrey y Saltillo. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. Damos la bienvenida a los colegios de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala a esta conferencia. Gracias. Bienvenidos los colegios de Culiacán y Los Cabos. Buenas tardes. Damos la bienvenida a esta conferencia a los colegios de Hermosillo. Damos la bienvenida a los colegios de Guadalajara y Jaltepec. Hola, les damos la más cordial bienvenida a los colegios de Querétaro, San Luis Potosí, León y Aguascalientes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Es un gusto y un placer saludar a todos. Gracias por conectarse esta noche aquí con nosotros. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por FAPACE. Para quien se pregunte qué es FAPACE, pues FAPACE es la Asociación de Padres y Amigos de Centros Educativos que tiene como objetivo formar a los padres de familia a través de las APAs de nuestros colegios. La labor más importante que todos tenemos son nuestros hijos. Por lo tanto, lo que buscamos es educarlos. Gracias a ello y a todo este esfuerzo de mucha gente, el día de hoy ha sido posible unir a más de 50 colegios y a todas sus familias. Por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida a nuestro conferencista de esta noche, el padre Francisco Ugarte Corcuera. Me voy a permitir leer un poquito del extracto del currículum del padre Francisco. Él nació en la ciudad de Guadalajara, es licenciado en filosofía por la UNAM, tiene maestría en filosofía por la misma UNAM, doctorado en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz. Dentro de su experiencia profesional, es profesor de filosofía en la Universidad Panamericana, fue director de la carrera de filosofía y director de la Academia de la Universidad Panamericana, colaboró como profesor invitado del área de factor humano en el IPA de Business School, sacerdote de la prelatura del Opus Dei desde 1980, vicario del Opus Dei para México de 2002 a 2017, delegado del Opus Dei para México y El Salvador en la actualidad, y también capellán del IPA de Business School. Algunas de sus publicaciones principales: Vivir en la realidad para ser feliz, Del resentimiento al perdón, Envidia de la mala, envidia de la buena, y ¿Qué es la amistad? Esta noche nos compartirá su conferencia Valor y sentido del sufrimiento. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Me da una gran alegría tener esta oportunidad de hablar con ustedes de un tema que ciertamente es difícil de tratar de desarrollar, pero por otro lado es un tema de gran importancia. Creo que lo que podamos sacar de las reflexiones que yo procuraré hacer en esta intervención puede ayudarnos a todos, entre otras cosas, en las circunstancias actuales que estamos viviendo, pues únicas, tan especiales, debidas a la pandemia. Puede resultar desconcertante que comience hablando de lo que pudiera parecer opuesto al sufrimiento. Me refiero concretamente al tema de la felicidad. Todos queremos ser felices. Todos buscamos ser felices porque está en nuestra propia naturaleza esa inclinación a la felicidad. Dios ha puesto en nosotros el deseo de la felicidad y Él quiere que logremos esa meta. Sin embargo, no por el hecho de desearlo, quiere decir que sea fácil conseguir ese objetivo. Voy a comenzar con un poema de Jorge Luis Borges,
que se refiere precisamente al tema de la felicidad. Y dice así, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Es la expresión que puede, pues, aplicarse, por desgracia, a muchas personas que no han logrado encontrar en su vida el camino hacia la felicidad y que, pues, la conclusión es que han fracasado, porque si no se consigue ese objetivo para el cual hemos sido creados por Dios, se puede considerar como fracaso el encontrarse en esa situación. El tema del sufrimiento suele presentarse como una realidad opuesta a la felicidad. Y lo primero que creo que conviene distinguir es que hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento físico, cuando duele el cuerpo, y el sufrimiento moral, que es dolor del alma. Son dos maneras de sufrir, de experimentar el dolor, a veces conectadas entre sí, pero claramente distintas, cuando duele el cuerpo o cuando duele el alma. Para muchas personas, cuando el dolor aparece, se ha terminado la posibilidad de la felicidad. Parece como un obstáculo insalvable. Hay, en cambio, quienes piensan otra cosa. En un caso estaría un filósofo del siglo XVIII, Schopenhauer, que se caracteriza por su pesimismo, un hombre agnóstico, un hombre ateo, pero de una gran agudeza para analizar las situaciones humanas. Este filósofo dice lo siguiente: el dolor es el enemigo insalvable de la felicidad. Para él no cabe la posibilidad de que si el dolor aparece, la felicidad pueda existir. Enemigo insalvable. En cambio, Julián Marías, filósofo reciente, murió hace apenas pocos años, dice lo contrario. Se puede ser feliz, radical y sustancialmente feliz, en medio de considerables sinsabores, privaciones o sufrimientos. Perdón, se ha apagado mi pantalla, no sé si yo me sigo viendo. No sé si orientar porque se apagó la pantalla de mi computadora. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué habrá pasado?
Se apagó. Ahí está. Se está seguido bien. Ok. Perdón, es que se había apagado. Aquí ya retomamos esto. Bien, pues estaba planteando estas dos posturas opuestas respecto de la relación entre la felicidad y el dolor o el sufrimiento. Quien dice que es imposible ser feliz cuando aparece el dolor y en cambio quien afirma que puede ser viable la felicidad a pesar del sufrimiento. Estamos ahora viviendo momentos difíciles, novedosos, donde la gente está sufriendo de maneras muy desiguales, desde quien tiene pues la desgracia de haber contraído el coronavirus con síntomas y ha acabado incluso falleciendo. Quien tiene parientes que se encuentran en esa situación dolorosa, que han perdido seres queridos, hasta quienes quizá han sido muy poco afectados por esta situación, pero todos de una u otra manera estamos en contacto con el dolor humano en estos momentos. Hay otros niveles de sufrimiento, como puede ser, pensando en ustedes, padres de familia de los colegios, pues que se privaron de la posible graduación de los hijos o de las hijas por el confinamiento. La incertidumbre que se vive al no tener una fecha definida para el regreso a las clases, el miedo que se experimenta ante esta situación. Desde luego en el terreno económico, pues los efectos son y serán, por desgracia, dolorosos. La privación también de los sacramentos, de la misa, de la comunión, de la confesión, son situaciones que a todos de una u otra forma afectan. Pero no necesariamente hay que encontrarse en esta situación para entrar en contacto con el dolor y el sufrimiento, porque se trata de algo ordinario en la vida, forma parte de la vida humana. Es algo inevitable, diríamos nosotros, porque tarde o temprano se presenta en el camino. Y la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios ha permitido que suframos? Una pregunta muy difícil de contestar. El Papa San Juan Pablo II decía, el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Estamos ante un auténtico misterio. ¿Por qué hay que sufrir? Guardini, este teólogo alemán de origen italiano muy brillante, decía lo siguiente, cuando esté ante el Señor, lo primero que le preguntaré es algo cuya respuesta no he encontrado en ningún sitio. ¿Por qué tienen los hombres que sufrir? Realmente estamos ante un misterio. Por lo tanto, no podemos encontrar una respuesta plenamente satisfactoria o que resuelva por completo nuestra inquietud. Y además, cuando al sufrimiento no se le encuentra un sentido, entonces se hace más profundo. Si no encontramos una respuesta satisfactoria al porqué del sufrimiento, se radicaliza. El sufrimiento en sí mismo es un mal, es la privación de un bien, tanto en el orden físico, una enfermedad grave, dolorosa, como en el orden moral, la pérdida de un ser querido, etc. Por eso, siendo el dolor en sí mismo algo malo, sin embargo, y esto es lo importante, puede ser transformado en un valor que tenga trascendencia para nuestra vida. Y aquí va a estar la clave de lo que yo procuraré transmitir a lo largo de esta exposición. El sufrimiento, el dolor
no es bueno en sí, pero puede ser aprovechado para que se convierta en un bien para la persona. Decía también San Juan Pablo II, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento. Es decir, que si se es capaz de descubrir el sentido del sufrimiento, no solamente se puede soportar, sino que puede ser incluido incluso fuente de alegría. Ordinariamente, cuando en la vida de una persona se presenta una situación dura, dolorosa, la reacción inicial suele ser de huida ante aquella situación, de rechazo, de lo que llaman los psicólogos negación. Esto no es cierto, porque no se puede asimilar de entrada. Sin embargo, hay que avanzar porque no nos podemos quedar huyendo del dolor, porque entonces no resolveríamos el problema. Hay todo un proceso que hay que tener paciencia para asimilarlo, pero hay que llevarlo a cabo. El siguiente paso será, pues, reconocer que se trata de algo real, de que ese hecho doloroso existe, y es ponernos en la realidad de lo que está ocurriendo. Y esto ya es un paso respecto de lo anterior, que es la negación. Puede uno estar hundido en ese momento todavía por lo que ha ocurrido. Pues tendrá que venir un siguiente paso que consista en sobreponernos a esa situación dolorosa y reaccionar, porque quedarse uno paralizado por lo que ha ocurrido, por la situación que le está afectando tanto, pues eso no lleva a ninguna parte. Hay que encontrar motivos para salir adelante y un motivo es que solo reaccionando de alguna u otra manera, sobreponiéndonos a esa situación, podremos avanzar en el proceso. Y vendrá luego otro paso más. Cuando nos hacemos conscientes de que aquello es real y de que tenemos que enfrentarlo, entonces viene lo que suele llamarse la resignación. Pues así es. Reconozco que esto existe y que me ha ocurrido a mí. Pero no es eso el último paso. No es ese el último paso. El siguiente y el final, que es el determinante para que podamos salir de la situación que no tiene sentido, es precisamente aceptar el dolor. Pero aceptar el dolor, aceptar el sufrimiento, no se puede conseguir si no descubre uno el sentido que aquello tiene. Quizá más que preguntarnos por qué el dolor, hay que preguntarnos para qué el dolor. Y entonces nos preguntamos por su sentido. Y si yo descubro que el dolor tiene un sentido, un valor, lo podré aceptar. Ahí está pues la clave para enfrentar y orientar el problema. ¿Cuál es entonces el valor del sufrimiento? Es la pregunta que nos hacemos. Porque si vale, puede tener sentido. Y si tiene sentido, lo podré aceptar. Pero si el dolor no puede encerrar ningún valor, no tendrá ningún sentido y no lo podré aceptar. Pues yo trataré ahora de dividir en dos partes la reflexión sobre el valor del sufrimiento. La primera, ¿qué valor tiene para la persona humana en un sentido estrictamente antropológico? Y esto valdría incluso para una persona que no tiene fe, que no es creyente. ¿Cómo puede el dolor favorecer a una persona en su realidad humana? ¿Cuál es el valor humano del dolor? Y en concreto para las facultades fundamentales de la estructura de la persona, que son su inteligencia. ¿Puede el dolor favorecer mi inteligencia?
para mi voluntad y para el corazón. Si descubro que el dolor puede mejorar mi pensamiento propio de mi inteligencia, puede mejorar mi voluntad y puede mejorar mi mundo afectivo, mis sentimientos, mi corazón, ahí tendré ya un punto de apoyo para poder aceptar el dolor. Y la segunda parte se referirá al valor espiritual del sufrimiento. Comienzo pues por el primer punto, el valor del sufrimiento para la inteligencia. Dios nos ha dado una inteligencia que tiene como función conocer, pensar, para llegar a la verdad. Su objeto es la verdad, su acto, el conocimiento. Pues indudablemente cuando uno se ha encontrado en situaciones de dolor, de sufrimiento, ha experimentado que nos ha hecho pensar esa situación. Ocurre en estos momentos. En esos momentos en los cuales nos hemos replanteado quizá muchas cosas con la pandemia. Hemos reflexionado sobre nuestra propia vida, sobre las cosas que veníamos haciendo, sobre nuestros planes y proyectos, por la situación dolorosa que estamos viviendo. Y ese pensar más a fondo en nosotros mismos nos lleva al conocimiento propio, que es tan importante en la vida. Conocernos es un factor, una realidad necesaria para poder madurar como seres humanos, para crecer como personas humanas. Si yo no me conozco, estoy pues sin rumbo para mi propio desarrollo personal. El dolor también suele agudizar nuestra percepción. Alguien decía, cuando has llorado, lo ves todo con otros ojos. Qué cierto es esto. Cuando se ha sufrido, uno ve las cosas de otra manera, con mayor penetración, con mayor agudeza, lo cual es un beneficio muy grande. Eso perfecciona nuestra inteligencia. La persona también en el dolor se puede hacer más profunda. Vivimos un mundo, pues quizá muy caracterizado por la superficialidad, por la inmediatez, por el hedonismo, por pues vivir para lo inmediato y para lo más placentero. Pero eso no conduce a la meta de la felicidad. Es preciso ganar en profundidad en nuestra vida y el dolor suele ser un factor que favorece esa capacidad de hacernos más profundos. También cuando hay sufrimiento, esa situación demanda definir convicciones. Yo realmente, ¿en qué creo? ¿De qué estoy convencido? ¿Qué es para mí lo verdaderamente importante? Decía este pensador Gustave Thibon, cuando el hombre está enfermo, si no está esencialmente revelado, se da cuenta de que cuando estaba sano, había descuidado muchas cosas esenciales. Y concluye que había preferido lo accesorio a lo esencial. Creo que nos está ocurriendo en este momento. Nos estamos haciendo esta pregunta, ¿qué es realmente lo esencial? ¿De qué puedo prescindir porque no es necesario para mi vida ordinaria? Y nos centramos en las cosas importantes. Pues esto es fruto del sufrimiento cuando se aprovecha. El siguiente punto, el valor del dolor para la voluntad. La voluntad es esa facultad con la cual nosotros tomamos las decisiones, ejecutamos las cosas que queremos, alcanzamos nuestros proyectos. Eso que la inteligencia nos marca como objetivo, como meta, como finalidad, pues lo lleva a cabo la voluntad. Por eso, cuando una voluntad, por ejemplo, es débil, genera mucha frustración, porque la persona quiere y no puede. Ve claro lo que tiene que hacer, pero no lo lleva a la práctica, porque le falta fuerza en la voluntad. Formar la voluntad es fortalecer la voluntad.
además de orientarla al bien real, al bien objetivo. Pues el dolor es un medio que puede ser valiosísimo para esta formación, para esta maduración de la voluntad. Por ejemplo, un beneficio es que nos hace humildes. Quizá nos sentíamos muy capaces de hacer lo que se nos ocurría, quizá éramos autosuficientes, quizá pensábamos que para nosotros no había obstáculos y se presentó una situación dolorosa, una enfermedad, un fracaso profesional, una situación que no hemos sabido resolver y nos dimos cuenta que somos más frágiles de lo que pensábamos. Y esa experiencia de humildad es algo muy valioso, porque nos lleva a aceptar nuestras limitaciones, aceptarnos como somos, también aceptar las cualidades, pero reconocer también nuestras deficiencias. Eso en la vida nos lleva a grandes consecuencias, a buscar la ayuda de los demás, a buscar, como veremos después, también el apoyo en Dios, etc. El dolor nos hace también solidarios. Cuando una persona ha sufrido, fácilmente entiende la necesidad de apoyarse y de apoyar a los demás, de ser solidaria, de no quedarse en su mundo egoísta. E indudablemente nos fortalece. No necesariamente esto tiene que ocurrir, porque todo dependerá que uno acepte el dolor y lo lleve, dándole el sentido correcto y lo aproveche para que traiga estos beneficios. Una persona que rehúye el dolor, que rehúye el sufrimiento, no se fortalece cuando sufre. En cambio, cuando se enfoca adecuadamente, ¿cuántas personas quizá conozcamos nosotros que después de una situación difícil salieron muy fortalecidas, en unas condiciones de poder afrontar retos que quizá antes de aquella situación dolorosa no hubieran afrontado? Se fortalecieron. Y después, el tercer punto, el valor del sufrimiento para el corazón, para el mundo afectivo, para el mundo de nuestros sentimientos, que juegan un papel tan importante en nuestra vida, en nuestra conducta, que tienen tanto que ver también con nuestra felicidad. Y que no es fácil que esos sentimientos estén en su sitio, estén bien orientados, presten a nuestra vida el servicio al que están llamados a prestar. Entre los diversos sentimientos, pues indudablemente que el amor juega un papel, ocupa un lugar especialmente importante. El amor que tiene una doble vertiente, porque también pertenece a la voluntad. El amor de la voluntad es ese amor que podríamos llamar efectivo, que nos lleva a entregarnos, a darnos a los demás, etc. Pero está también este otro amor afectivo que es propio del sentimiento y que es el cariño, es el afecto, lo que da pues esa facilidad para entendernos con las personas, porque precisamente este amor abre la puerta. Pues el sufrimiento, ¿cuántas veces hace que el amor crezca? Que el amor abra a la persona y le ayude a salir de su egoísmo. Si está, vuelvo a insistir, bien enfocado. Porque de lo contrario, la persona al sufrir se puede encerrar en sí misma y hacerse más egoísta. En cambio, si sabe darle el sentido apropiado al sufrimiento, porque lo quiere orientar para que le ayude a crecer como persona, se abrirá a los demás y podrá comprenderlos más. La comprensión es otra actitud fundamental en la vida que tiene tanto que ver con este amor. Querer a una persona es realmente comprenderla. Es quizá lo fundamental o lo primario cuando se ama a alguien. Se le comprende como es, se le acepta como es. Y eso en el sufrimiento se facilita, porque cuando hemos sufrido, cuando hemos tenido dificultades en la vida, entendemos a los demás
y nos ponemos más fácilmente en su lugar. Se genera una sensibilidad, por tanto, ante el dolor ajeno. Es muy bonito ver cómo tanta gente en estas circunstancias que estamos viviendo piensa en los demás y hace los servicios que, dependiendo de sus circunstancias, puede hacer a otras personas. Porque la situación invita precisamente a pensar en los demás. Pues con esto termino la primera parte de la exposición que habla de ese valor humano del dolor, es decir, para la inteligencia, para la voluntad y para el corazón. Si nos damos cuenta de los beneficios, como acabo de exponer, que trae para este nivel humano, eso nos facilitará aceptarlo, porque el sentido es muy grande, es mucho lo que nos ofrece el dolor para crecer como personas. Pero no es suficiente eso, sobre todo si somos personas que tenemos la gracia de haber recibido la fe, creemos en Dios, contamos con Dios en nuestra vida y sabemos que aquí estamos de paso, que estamos realmente llamados a una meta mucho más alta que lo que aquí en esta tierra podamos conseguir, que es nuestra felicidad eterna, nuestra santidad. En una investigación hecha por 2 psicólogos americanos durante 10 años sobre el tema de la felicidad, llegaron a diversas conclusiones y una de las principales conclusiones a las que llegaron fue la siguiente, una investigación muy seria. Los creyentes con un compromiso espiritual son más felices que los indiferentes. Y la felicidad aumenta en paralelo con la práctica religiosa. Aumenta en paralelo con la práctica religiosa. Ahí está, pues, un resultado de una investigación de campo. No es teoría, es constatación de hechos concretos. Los capellanes de la clínica de la Universidad de Navarra escribieron un libro en el cual transmiten sus experiencias como capellanes dedicados a atender a los enfermos, pues en todas las diversas circunstancias en que estos se encuentran. Y dicen una cosa quizá un tanto sorprendente en ese libro. No es difícil encontrar enfermos que con una gran alegría dan gracias a Dios por el maravilloso mundo que descubren gracias a su enfermedad. Qué bonito que un enfermo que se encuentra sufriendo se alegre y dé gracias a Dios por su enfermedad. Eso solamente se puede comprender cuando hay fe, cuando se descubre un sentido trascendente del dolor. El sufrimiento en este nivel espiritual lo voy a referir concretamente a las 3 virtudes teologales. Sabemos que la fe, la esperanza y la caridad son virtudes que Dios nos da y son virtudes que tienen como finalidad y como término a Dios mismo, nos conducen a Dios, a la unión con Dios. Pues la pregunta es, ¿en qué medida el sufrimiento puede favorecer nuestra fe, puede favorecer nuestra esperanza y puede favorecer nuestra caridad? Empiezo por la fe. En primer lugar, el sufrimiento ayuda a descubrir la dependencia de Dios. Abre a la fe. Hace un momento señalaba cómo una persona cuando sufre experimenta su limitación, su debilidad, deja de ser autosuficiente, reduce su nivel de soberbia, podríamos decir. Y es muy fácil en esas circunstancias pensar en Dios, reconocer que necesitamos de Dios. Por eso el sufrimiento puede ser una oportunidad muy valiosa para pensar en Dios, para decir, pues
me agarro de Dios, me apoyo en Dios, porque solo no puedo. Y el decir solo no puedo es ser objetivo, porque es una realidad. No somos seres autosuficientes. Decía Víctor Hugo, para divisar a Dios, el ojo necesita a menudo la lente de las lágrimas. Qué bonitas palabras. Es necesario sufrir de alguna forma, experimentar el dolor, la contradicción en la vida para divisar a Dios. Spemann, un filósofo alemán que murió hace poco tiempo, un hombre de gran capacidad intelectual, un hombre muy racional, transmite una experiencia muy significativa y quizá un poco sorprendente. Él solía ir algunas veces a Lourdes y cuenta cómo fue testigo de verdaderos milagros que la gente iba a pedirle a la Virgen y que la Virgen les concedía. Pero él dice que lo que más le impresionó de Lourdes no fue la gente que quedaba curada, sino al revés, la gente que había ido a pedir el milagro de su curación y no había sido curada, pero que regresaba llena de serenidad y alegría. Lo dice con estas palabras: el mayor milagro de Lourdes es la serenidad de los que la abandonan sin ser curados. Y se pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Y responde, si Dios es el razonamiento de estas personas, si Dios puede curarme, debe tener un motivo para no hacerlo. Un motivo, es decir, un sentido. Creo que es una reflexión muy profunda que requiere de la fe, pero que tiene una lógica clara. Dios me puede curar, pero si no lo hace, es porque hay algún motivo. Y si hay algún motivo, esto tiene sentido para mí. Es lo que me conviene. Ese es el razonamiento, es la reflexión de este brillante filósofo. Y termina diciendo, y el sentido consuela, que es lo que yo estoy procurando transmitir a ustedes. Descubrir el sentido del dolor, el sentido del sufrimiento, el sentido de la vida, es lo que nos abre a la verdadera felicidad. En segundo lugar, la virtud de la esperanza, una virtud preciosa de la que quizá hablemos poco, nos detengamos a considerarla pocas veces, pero que juega un papel muy importante en la vida y que además está muy vinculada a la felicidad. Por la esperanza aspiramos a la unión definitiva con Dios. Esperamos llegar a la meta de nuestra vida. Esperamos alcanzar la felicidad definitiva. Porque hay gente que piensa que no va a llegar, pues porque no tiene esperanza. Cuando se tiene esperanza es porque se ha recibido este regalo de Dios tan maravilloso que nos hace ver la vida con ese sentido, con esa trascendencia y con esa seguridad que nos da esta virtud de que siguiendo el camino que Dios nos ha marcado y haciendo lo que Él nos va pidiendo en la vida, su voluntad, llegaremos a pesar de nuestras miserias, de nuestros errores, de nuestros defectos, a esa meta final, al encuentro definitivo con Él en el cielo, que es la fuente de la felicidad para siempre. Pues eso en el sufrimiento se puede potenciar. Cuando una persona sufre, genera el sufrimiento, esa dependencia de Dios y esa búsqueda de Dios y ese abandono en Dios que es necesario para tener esperanza. Y se confía en Dios, se confía en lo que Dios ha prometido. ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho? Pues pensemos en las bienaventuranzas. Esas promesas que hace Dios, que hace Jesucristo, en las que nos dice que la dureza de la vida, las situaciones complejas,
tienen un sentido y un valor, porque si se saben aprovechar, nos conducen a la vida eterna. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que sufren injusticias, los que sufren injurias, porque su recompensa será grande en el cielo. Esto llena de paz, llena de tranquilidad. No es una evasión de la realidad, es una confianza en que esto que me está ocurriendo, esto que está pasando en este momento, duro y doloroso para mi vida, tiene un sentido, porque será recompensado. Si lo aprovecho, se lo ofrezco a Dios, me está aproximando a esa meta final de mi vida. Y en tercer lugar, la caridad, el amor, la única virtud que quedará después de esta vida. Ya no hará falta la fe, no hará falta la esperanza. La caridad es la principal de las virtudes, que consiste en amar a Dios y en amar al prójimo. Dos formas de amar inseparables. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo, y difícilmente se ama al prójimo con la suficiente profundidad si no se ama a Dios. Ya veíamos antes cómo el dolor, el sufrimiento abren al amor, favorecen esa apertura en la que consiste el amor. Pues aquí, teniendo la gracia de haber recibido la caridad que Dios nos da, con la disposición humana de apertura y de entrega a los demás y de entrega a Dios mismo, esa virtud teologal se ve claramente favorecida. Decía San José María, el amor es también la fuente más plena de la respuesta sobre el sentido del sufrimiento. Y es que el sentido último del sufrimiento está en el amor. Estamos hechos para el amor y precisamente en el sufrimiento podemos descubrir que nos conduce al amor, al encuentro con Dios nuestro Señor y también al amor con el prójimo. Pensemos en el amor de Jesús en la cruz. ¿Por qué Él, pudiendo haber evitado ese sufrimiento, no lo evitó? Podía habernos redimido de una manera mucho más simple, con un decreto de su voluntad hubiera sido suficiente, pero quiso someterse a la pasión, aceptó el dolor y sufrió tremendamente, al grado de que en Getsemaní eleva su oración al Padre y le dice, si es posible, haz que pase de mí este cáliz. Veía todo lo que se le venía a venir, sufría esa angustia de lo que le esperaba. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Está hablando en cuanto a hombre. No se haga mi voluntad sino la tuya. Se identifica con la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque con ese sufrimiento nos está demostrando cuánto nos ama. No hay otra explicación. Para que tú y yo entendamos el amor que nos tiene. El sufrimiento, por tanto, es una expresión maravillosa, se puede convertir en una expresión maravillosa de amor a Dios y de amor al prójimo, si lo ofrecemos por Dios y lo ofrecemos también por las personas concretas. Por eso San Pablo decía, me alegro de mis padecimientos por ustedes. ¿Por qué? Porque sé que a ustedes les beneficia que yo padezca, que yo sufra. ¿Por qué? Porque lo ofrezco a Dios por el bien de ustedes. Me alegro de mis padecimientos por ustedes. Pues con esto voy a ir concluyendo. Creo que ha quedado claro con lo que he procurado exponer que dolor y felicidad pueden ser compatibles, que no hay necesariamente una oposición. Ha quedado claro que el sufrimiento, siendo algo en sí malo, un mal, se puede convertir en un bien para la persona, que la conduzca a su plenitud, a su felicidad. Pero la condición es encontrarle sentido al dolor.
para que produzca esos frutos, esos beneficios en el nivel humano, antropológico, y en el nivel espiritual, sobrenatural, que nos identifica con Cristo y nos conduce a la unión con Dios nuestro Señor. Pues con esto creo que queda redondeado lo que he procurado exponer, y quisiera terminar así como comencé, con un poema que se refería a la felicidad. Ahora quisiera terminar con otro poema de un hombre que no tenía fe y que tuvo una conversión, descubrió a Dios y fue un hombre que le dio un giro de 180 grados a su vida y que dice cosas muy significativas y muy expresivas respecto del dolor. Este autor es José María Pemán, andaluz. Dice lo siguiente: no quiero que en mi cantar mi pena se transparente. Quiero sufrir y callar. No quiero dar a la gente migajas de mi pesar. Tú solo, Dios y Señor, tú que por amor me hieres, tú que con inmenso amor pruebas con mayor dolor a las almas que más quieres. Tú solo lo has de saber, pues solo quiero contar mi secreto padecer a quien lo ha de comprender y lo puede consolar. Y termina: bendito seas, Señor, por tu infinita bondad, porque pones con amor sobre espinas de dolor rosas de conformidad. Como bibliografía, para profundizar en el tema del dolor, les señalo algunos textos. El Catecismo de la Iglesia Católica, que en el índice se puede localizar, el tema del sufrimiento. Un documento de San Juan Pablo II, Salvifici Doloris, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, del año 84. Estupendo documento. Las bienaventuranzas que aparecen en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Lucas. El libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, en la primera parte, que hace un análisis también muy profundo del tema que nos ocupa. Y me permito señalar un libro personal que se llama El Camino de la Felicidad, cuyo último capítulo trata precisamente de este tema. Se llama el capítulo del sufrimiento a la felicidad. Pues muchas gracias. Con esto termino la exposición, y si hubiera alguna pregunta o algunas preguntas, pues intentaré contestarlas, porque sé que no es un tema fácil de resolver. Hola, padre, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos algunas preguntas para usted. La primera es: ¿cómo ser feliz en medio de esta incertidumbre? Bueno, la incertidumbre indudablemente que es un factor que genera sufrimiento. Cuando no sabe uno qué va a pasar en el futuro, pues eso genera incertidumbre y angustia, ¿verdad? Ciertamente no es fácil dar una respuesta a esa situación, porque casi siempre cuando nos enfrentamos a un problema pensamos que la manera de quedarnos tranquilos es resolviendo el problema, pero hay veces que el problema no lo podemos resolver. En este momento no sabemos cómo salir de la incertidumbre. Por lo tanto, creo que el camino es más aceptar la situación en que nos encontramos y plantearnos algo que en cualquier situación de la vida es muy beneficioso: preguntarnos, yo en estas circunstancias, ¿qué puedo hacer que beneficie a mi propia persona, pero también a los demás? Definirlo
y orientarme en esa dirección. Es exactamente la postura contraria a la persona que se lamenta por lo que no puede hacer y pasa la vida con pues quejas interiores y acaba fácilmente en una postura como de victimismo, de autocompasión por todo lo que no se puede hacer. Yo en ese sentido animaría a todos, me aplico a mí mismo el consejo a preguntarme, a preguntarnos, yo aquí en este momento, en estas circunstancias, ¿qué puedo hacer por mi familia, por mis amigos, por la gente que sufre, por la gente a la que yo pueda tener acceso en el negocio, etcétera? Y definirlo y abocarme a eso. Además de poner los medios de lo que hemos visto anteriormente, espirituales, ¿verdad? Pedir la ayuda de Dios. Bien, siguiente pregunta. Y padre, pues mire, padre, la siguiente pregunta es, ¿cómo alentar o consolar a alguien que tiene el sufrimiento como impedimento de la felicidad? Bueno, muy buena pregunta porque es un grandísimo servicio el poder apoyar a una persona que sufre. A veces podemos caer en un posible error. Cuando alguien está pasando por un momento muy difícil, acaba de presentarse una tragedia para esa persona, a veces tendemos a darle demasiados consejos, a darle explicaciones, razonamientos que no está la persona en ese momento en condiciones de asimilar. En esos casos, lo que más cuenta es la cercanía, acompañar a la persona, estar con ella, que sienta el cariño que se le tiene, que sienta que de verdad se le ama. Eso creo que es el primer paso y fundamental. Y a partir de ahí, ir viendo ya, según la evolución de ese proceso al que me referí en su momento, que tenga esa persona, cómo irle diciendo alguna cosa oportuna, pero no saturarla de consejos, sino de un modo oportuno, pues ir ayudándola a asimilar lo que le ha ocurrido y a descubrir el sentido, porque como hemos visto, eso es lo fundamental, ayudarla a que descubra el sentido del que le está ocurriendo, que aquello puede convertirlo en algo que traiga para ella y para los demás un beneficio importante en su vida. Creo que por ahí podría ir. Otra pregunta, padre. Nos dicen, ¿cómo podemos encomendar a 500 almas o más en un mismo día? Encomendar significa rezar por ellas, a unas 500 almas. Bueno, Dios no tiene límites en su misericordia y la oración es todopoderosa. Cuando nosotros rezamos por las personas, estamos acudiendo a quien todo lo puede. Por lo tanto, podemos acudir con la confianza de que Dios nuestro Señor hace que esas peticiones lleguen a todas las personas a las que las dirigimos. Ciertamente también es muy conveniente hacer oración por personas concretas, pero el poder pedir con apertura por 500 o muchas más almas, indudablemente que es un camino que está garantizado en cuanto a su eficacia, porque a quien estamos acudiendo es a Dios nuestro Señor. En estos momentos, pues la mayoría de la gente no tiene acceso a los sacramentos, una cosa dolorosa, pero bueno, eso también Dios lo toma en cuenta y podríamos pensar que en estas circunstancias, pues la oración suple y tiene una fuerza enorme, precisamente por no poder acudir a la comunión, a la misa, pues la oración tiene ese mismo efecto de ayuda a los demás a través de encomendarlos a Dios nuestro Señor. O sea que yo los animo a que pues todos recemos con mucha fe por esas 500 o más almas cada día. Otra pregunta. La siguiente pregunta, padre, es ¿cómo explicar a los niños el sufrimiento? Bueno, es un tema difícil, ¿verdad? Lógicamente no existen, me parece, fórmulas. Creo que
la labor de los padres con los niños, con los hijos, tiene que estar siempre muy apoyada en la cercanía, en la transmisión, cuando son especialmente más pequeños, de los sentimientos buenos, más que pretender a veces dar muchas explicaciones racionales. El niño aprende cómo sufrir cuando ve que sus padres sufren adecuadamente, cuando ven que sus padres aceptan el sufrimiento y lo hacen sentir a los hijos, y ven cómo aquello tiene una salida, tiene un sentido, cómo los hace mejores, cómo los hace querer más a los propios hijos. En ese momento el niño me parece a mí que va adquiriendo un conocimiento, pero más por una vía pues afectiva, diríamos, que le va dejando marcado el corazón para aprender a sufrir. Hoy en día hay una tendencia, me parece muy marcada, de los padres a no querer que sufran los hijos por ningún motivo. Hay una especie de temor terrible a que sufran. Y eso no es correcto, me parece a mí, porque el ocultarles a los niños la realidad del sufrimiento, pues no es hablar con la verdad. Ciertamente habrá que acoplarlo a las circunstancias de cada niño, a la etapa de la vida en que se encuentran y saberlo graduar. Pero no tener miedo a que los hijos enfrenten el sufrimiento de una manera proporcional a la edad que tienen, porque de lo contrario piensan que todo es placer, todo es facilidad, todo es comodidad. Y cuando llega el momento de sufrir, es frecuente situaciones dolorosísimas de niños, de adolescentes, en los que se ha incrementado, por ejemplo, el tema tan terrible del suicidio. ¿Por qué? Porque no saben sufrir ante una situación compleja, un fracaso parcial. No saben cómo asimilarlo porque no se han entrenado en el sufrimiento. Por eso yo animaría a los padres a no ocultar esta realidad en los hijos, pero sí a manejarla con el ejemplo personal, transmitiendo ese sentimiento de un modo muy cercano al hijo, pero sin ocultar una realidad que existe y que es inevitable. No sé si con esto conteste a la pregunta, pero creo que por ahí, en esa dirección podría ir mi respuesta. El niño también es capaz, yo diría, ¿no?, de descubrir el sentido sobrenatural del sufrimiento. El niño puede, si los padres le hacen sentir que el dolor, incluso un dolor físico que pueda tener, ofrecido a Dios, lo mejora a él y tiene una repercusión en alguien por quien ese niño ofrece su dolor, eso indudablemente que le enseña a darle sentido también sobrenatural al sufrimiento. Siguiente. Padre, pues quisiéramos hacerle 1000 preguntas más, ya solamente quedan 2. Bien. La siguiente es, ¿cómo puedo amar a mi prójimo desde mi sufrimiento? Bueno, me parece que cuando expliqué que el sufrimiento abre el corazón, eso ya automáticamente genera una pues, orientación, una inclinación hacia el prójimo. Aprovechar el sufrimiento para ser más generosos, para pensar que no vale la pena vivir para nuestro egoísmo, porque eso no nos hace felices ni lleva a ninguna parte. En cambio, aprovechar el sufrimiento para potenciar la capacidad de amar a los demás. Ofrecer el propio sufrimiento también a Dios por el prójimo. Es una manera de amarlo, porque el amor en el fondo es desear el bien a la persona que se ama. Y el mayor bien que podemos conseguir para una persona es pedirle a Dios por ella, para que Dios la ayude. No solo eso, pero eso es muy importante. Y en el sufrimiento tenemos esa gran oportunidad de ofrecer el sufrimiento por esa persona a la que queremos ayudar. Última pregunta.
Padre, como última pregunta tenemos, ¿cómo canalizar el dolor en la pérdida de un ser querido? Bueno, es un tema muy complejo. Creo que cuando hablé del proceso que hay que se suele seguir después de una situación dolorosa, como es la pérdida de un ser querido, tener eso en cuenta que no es fácil en un primer momento reaccionar de una manera como debería de ser en teoría. Lo normal es que cuando se pierde ese ser querido, cuando ha muerto un hijo, ha muerto la madre, ha muerto un papá, pues eso duele enormemente y nos deja paralizados, nos golpea. Pero hay que tener un poco de paciencia para saber que saldremos de esa situación, procurar ciertamente, si hay fe, desde el primer momento, apoyarnos en Dios e ir encontrando la salida poco a poco, descubriendo que aquello tiene siempre una parte buena. Si no la encontramos por una vía puramente humana, racional, encontrarla por el lado sobrenatural. Si Dios lo ha permitido, eso es para el bien de ese ser querido que ha fallecido y también para el bien nuestro, aunque no lo entendamos, porque ahí está la fe. La fe nos lleva muchas veces a aceptar lo que no entendemos y muchas veces después de aceptarlo es cuando lo acabamos entendiendo. Creo que esta idea puede ayudarnos también, ¿verdad? Apoyarnos en la fe para aceptar con la confianza de que después vendrá la mayor comprensión de esa situación. Y desde luego, pues tenemos la posibilidad de rezar, de pedir a Dios por ese ser querido, para que Dios lo tenga con él y pensar que si está con Dios, está en el mejor lugar del mundo y está en el cielo, ¿verdad? Más que en el mundo, está en la gloria definitiva, la felicidad para siempre. Y eso nos tiene que llenar de paz y de tranquilidad, porque lo que más deseamos de cualquier ser querido es su felicidad definitiva. Pues yo quisiera terminar agradeciendo mucho a ustedes el tiempo de estar aquí en esta pues, conferencia virtual, que haya podido compartir con ustedes estas ideas que en estos momentos son importantes, bueno, en todos los momentos, pero ahora especialmente, que todos los padres de familia que están en FAPACE o dependiendo de FAPACE, en todos los colegios relacionados con el Opus Dei, pues que sepamos ser muy congruentes con lo que inspira a estos colegios. Ahora estamos en el 50 aniversario de la estancia de San José María en nuestro país, la única vez que vino a México, y creo que podemos contar también con él, con su intercesión, para que Dios nuestro Señor nos ayude a comprender el sentido del dolor y a partir de esa comprensión lo aceptemos plenamente. Pues muchas gracias. Padre, buenas noches. Desafortunadamente tenemos que concluir. Es una pena porque escucharle es un deleite. Desde FAPACE estamos muy contentos y agradecidos con usted por haber aceptado brindarnos esta conferencia para tantas familias, que sin duda encontraremos en su mensaje un bálsamo para seguir adelante en estos momentos de dificultad. Como dice usted, el sufrimiento es una oportunidad para encontrarse con Dios, para divisar a Dios. Comentarle, Padre, con mucha alegría, que según la información que nos proporciona nuestro equipo de transmisión, se conectaron más de 2,000 pantallas. Tuvimos conexiones desde Estados Unidos, Canadá y Argentina. Esto se debe, en primer lugar, al expositor. Usted es una persona muy respetada y querida en el país. Y segundo, por el apoyo de los directores de más de 50 colegios y sus presidentes de APA, que nos brindaron toda su ayuda para llevar adelante esta iniciativa. También queremos agradecer al equipo de FAPACE por su gran labor que realizan trabajando con nuestras APAs, así como al Colegio Encino del Grupo Educativo Insignia aquí en Aguascalientes
por las facilidades y apoyo otorgados en el uso de las plataformas para hacer posible esta transmisión. Bueno, y de manera muy especial, padre, al ingeniero César Meraz, nuestro encargado de transmisión. Y por último, a todas las familias que con toda gentileza nos hicieron el favor de acompañarnos. Y pues tristemente nos despedimos de esta transmisión con un video que nuestros matrimonios presidentes de APA de los colegios hermanos del país tienen preparado para nosotros con un lindo mensaje. Pues muchas gracias, padre, y corre video. Gracias. Gracias. Y hemos estado aprovechando este tiempo, rezando, jugando y platicando. en familia. Nos ha brindado la oportunidad de vivir la creatividad, la caridad y la paciencia. Gozando la vida mucho más. Divirtiéndonos y jugando bastante. Para dar un parón a ese ajetreo de vida que llevábamos y para centrarnos en lo más importante que tenemos, nuestra pareja y nuestra familia. Cada vez nos organizamos mejor en las labores domésticas, ¿verdad que sí? Jugando juegos de mesa. Ah, chis, nunca ganas. Intento. Carnita asada. Mucha carne asada. Convivencia y gratitud. Esta temporada la dinámica familiar ha cambiado de manera positiva. Tenemos pláticas y reflexiones más profundas. Nos hemos repartido las labores y trabajos en casa. Tenemos juegos y hacemos más oración juntos. Hemos valorado mucho la familia, nos sentimos muy bendecidos y agradecidos con Dios. El trabajo en equipo, la creatividad y nuestra vida de oración. Con el paso de los días hemos perdido paulatinamente la prisa, dedicando el tiempo un poco más a ser reflexivos, a buscar esos pequeños encuentros con Dios para poner estas cosas en sus manos, esperando que pase lo más rápido posible y que la mayor cantidad de familias pueda estar unida y salir de esto, pues, todos juntos. Hacer muchas cosas muy importantes que antes se nos complicaban porque estábamos concentrados en lo urgente del día a día. Nos ha dado una mayor oportunidad de convivir a la hora de la comida. Cero estrés y prisas en las mañanas. Valorar y priorizar las cosas importantes como lo es el tiempo en familia. Y las cosas sencillas que a veces se nos olvidan. Lo más importante lo tenemos con nosotros. Y que lo que más se extraña son esos momentos con los amigos o en el trabajo que pasan diario y solemos no valorar. A equilibrar el trabajo con la vida en familia. Y disfrutar a los niños como nunca. A valorar la salud, los amigos, la familia, la escuela, el trabajo. Hemos valorado muchísimo a nuestros amigos. Son un gran tesoro en nuestra vida. Respira, tranquilos y reinvéntate cada día. Fortaleza. Mantendremos a nuestra familia unida con amor, gentileza, protección y paz. Seguiremos con lo aprendido en la cuarentena. siguiendo con los momentos de calidad en familia que construimos. Escuchar sin prisas. Y detenimiento. La colaboración de todos los hijos en actividades de la casa y los juegos de mesa el fin de semana. Aprovecharemos todas las oportunidades que tengamos de estar en familia. Tener alegría y buscar siempre el lado positivo. Pasar con nuestra familia. Tiempo de calidad. Procurar más convivencias en familia. Valorar más el tiempo juntos.